Y entonces, al influenciar a nuestros hijos, preguntarnos, ¿qué quiere Dios para la vida de mis hijos? ¿Cómo puedo involucrarme y ejercer influencia y enseñanza en mis hijos? Porque seguramente, hermano, que si usted no influencia a sus hijos, el mundo lo hará. La enseñanza que traigo para este día se llama Alcanzando las nuevas generaciones. Esta enseñanza, la motivación por hacerla es traer a su mente lo que Dios me ha enseñado a través de estos versículos. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí que si no anunciara el evangelio. A ver, antes que leamos Deuteronomio, la labor de alcanzar las nuevas generaciones es una responsabilidad y tarea que se encuentra en el diseño y en el corazón de Dios. Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Sin embargo, a causa de la caída y de la influencia de Satanás en este mundo, nos encontramos en una sociedad diseñada para atraer e influenciar a las nuevas generaciones de manera que su vida sea alejada de Dios. Según algunas estadísticas globales confirmadas hasta 2016, tomamos el ejemplo de un niño. Si un niño escapa de ser abortado durante su gestación y desarrollo, tiene un 50% de probabilidades de nacer en una pareja casada. Aunque en Latinoamérica las posibilidades de que nazca en una pareja fuera del matrimonio o una pareja divorciada es del 70%. Luego de esto, este niño tiene entre el 30 y 45% de posibilidades que sus padres terminen divorciándose. Luego que el niño empiece a crecer, tiene un 90% de posibilidades de ser enviado a un sistema educativo basado en la laicidad. Es un sistema educativo que va en contra de las doctrinas cristianas. En otras palabras, a favor de movimientos como el LGBT, movimientos ateos, en algunas ocasiones movimientos musulmanes que en nuestro país ya se está dando, o de algunas otras religiones crecientes que por la presión que ejercen en la sociedad están tomando poder en la sociedad. Y este niño va creciendo y se convierte ahora en un joven, desarrollándose en una cultura hipersexualizada, escuchando música, redes sociales, películas y cualquier otro tipo de material que influencia el desarrollo de su carácter, en ocasiones dándole acceso a drogas, a alcohol, a sexo antes del matrimonio, entre otras cosas. Nuestros niños y jóvenes son influidos bajo una tormenta de ideologías de género, ideologías progresistas, ideologías hedonistas e ideologías ateístas. Pero dentro de todo esto, ¿qué factor creen ustedes que podemos observar dentro del ciclo del desarrollo de los niños y jóvenes? ¿Qué ven en todos esos datos y estadísticos que les doy? Ahí está la clave. Son influenciados y moldeados por modelos anticristianos. Y por el otro lado, lamentablemente, en las iglesias cristianas, según las estadísticas, se cree que la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones es única y exclusivamente de los líderes de niños o de los líderes de jóvenes y universitarios. O se cree que cuando las nuevas generaciones abandonan las iglesias es culpa de sus líderes, ya que sus líderes quizás no pusieron estrategias para atraerlos a la iglesia. Y que hermano, es que mi hijo no se siente conectado con el grupo. ¿Cuál es el diseño perfecto de Dios para alcanzar las nuevas generaciones? Lamentablemente las estadísticas y los modelos psicosociales nos muestran una tendencia específica, y es que los hijos pueden decidir lo que quieran y lo que no quieren hacer. A veces pensamos que por traer a nuestros hijos a la iglesia, nuestros hijos son cristianos. Y lamentablemente, hermanos, es duro decirlo, pero probablemente solo porque su hijo viene a la iglesia no es cristiano. La Biblia es clara y es específica.
con eso. Quiero contar qué está pasando ahorita en Deuteronomio 6. Y es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, va al desierto, y después que Israel tuviera un desastroso viaje a través del desierto, y que muchas de las personas que estuvieron presentes cuando Dios dio a través de Moisés la ley en el monte Sinaí ya habían muerto. Eso significa que esa generación que estaba con Moisés en el monte Sinaí había muerto, y ahora era necesario dar nuevamente la ley a esta nueva o segunda generación. Y vamos a enfocarnos en el corazón del libro de Deuteronomio, a una oración muy famosa entre los judíos que se llama Shema Israel, que significa oye Israel, porque esta frase es la que unifica todo el libro. Ahora sí, vamos a Deuteronomio 6, del 1 al 3 para comenzar. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahora, el diseño que Dios creó no era una serie de leyes y estatutos o tradiciones simplemente para educar a los israelitas, sino para que fueran observados y obedecidos, especialmente cuando entraran a Canaán. El destino de Israel dependía de su obediencia a este gran mandamiento. Si lo obedecían, su vida sería larga y llena de bendiciones. En caso contrario, serían afligidos por la mano de Dios. Lo más interesante de este mandamiento es que hace énfasis en algo, y es en la repetición y enseñanza de manera constante de la ley a las siguientes generaciones. En el 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo podemos mostrarle temor al Señor? Es guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que Él mandó. ¿Quiénes? Nosotros, o sea, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La educación bíblica es un mandato de Dios para nuestras vidas, pero que va hacia nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Lamentablemente, en algún momento de la historia, una idea equivocada entró en la iglesia, que nuestros hijos pueden vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones, y que nuestra única responsabilidad como padres es únicamente orar por ellos. Sin embargo, el diseño bíblico de la familia que Dios estableció es la continua enseñanza del conocimiento de Dios a las siguientes generaciones, y no únicamente a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. Vamos a Deuteronomio 6 del 4 al 9, continuamos. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, la declaración de identidad que Dios hace en el Shema Israel, en el Oye Israel, no es simplemente una oración para contradecir la doctrina de la Trinidad, sino es una declaración de autoridad e identidad que debería ser transmitida de generación a generación. Transmitir que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él no es Baal, Él no es Astoret
o cualquier otro dios pagano. Hoy en día las nuevas generaciones debaten si existe Dios, debaten si habrán muchos dioses, debaten si todas las religiones llevan al mismo Dios. Pero Jehová desde el principio declaró su identidad. Ahora, no voy a entrar en el tema de la Trinidad. Sin embargo, sí quiero traer a su mente algo que está pasando en los movimientos cristianos. Hay dos movimientos nuevos que han salido que se llaman unicitarios y unitarios, llamados cristianos, y que defienden que Dios no es una Trinidad. Les pregunto, ¿están nuestros hijos preparados para presentar defensa contra las doctrinas musulmanes? Eso es lo que dice 1 Pedro 3:15. ¿Están nuestras nuevas generaciones listas? Y nuevamente repite en el Shema Israel que estas enseñanzas sean enseñadas por nosotros, los padres, a las siguientes generaciones. El temor de Dios permite que su pueblo actúe correctamente. Eso es lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y este gran mandamiento debe estar primero en nuestros corazones como padres. Y después debe de ser enseñado a nuestros hijos. Debe ser un tema de conversación constante y en todo momento. Yo sé que a veces a los papás nos pasa que no tenemos en ocasiones el tiempo para sentarnos con ellos y platicar. Pero a veces cuando se están alistando, cuando están comiendo, cuando van en el carro, cuando vamos hacia algún lugar, un tema de conversación podemos llevarlos al conocimiento de nuestro Dios y transmitir esto de generación a generación. Al pueblo de Dios no solo se le ordena enseñar a sus hijos, sino hacerlo con diligencia. Se le encarga asumir la tarea, a veces difícil, de enseñar a sus hijos las verdades y las obras de Dios. Ahora, es cierto que los pastores, los maestros de iglesia dominical, los obreros que servimos en la iglesia, desempeñamos un rol en la iglesia, pero nunca vamos a reemplazar la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos y de hacerlo con diligencia. Spurgeon dijo: por mucho que amemos y apreciemos el sistema de la escuela dominical, espero que nunca olvidemos que el primer deber hacia el niño pertenece al padre. Los padres son los agentes más naturales que Dios puede usar en la salvación de sus hijos. Lamentablemente en la cultura cristiana existe una total desconexión entre las nuevas generaciones y la iglesia. Ahora, no me malinterprete, cuando digo iglesia no estoy hablando de los pastores, de los diáconos o los que servimos en la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Eso significa, hermanos, que según las estadísticas existe una desconexión entre nosotros los padres y las nuevas generaciones. En ocasiones los padres vemos a la iglesia infantil y al grupo de jóvenes como un paso temporal en la escalera ministerial, y se considera que el verdadero ministerio empieza cuando ellos lleguen a la adultez. Ahora bien, yo comprendo que es algo que se ha aprendido de manera cultural por la misiología del siglo pasado, y está bien, es lo que nos han enseñado. Sin embargo, ese no es el diseño de Dios. El diseño establecido por Dios es la familia e iglesia en una koinonía, en una comunión. Debemos llegar a comprender que la iglesia no puede avanzar si los principales líderes de sus hijos, o sea, los padres, estamos totalmente desconectados del discipulado y del desarrollo de carácter de nuestros hijos. Como padres, nuestra labor debe de ser involucrarnos y poder ejercer esa influencia y enseñanza en la vida de nuestros hijos. La clave del Shema Israel se encuentra en la enseñanza del amor de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, y esto a las nuevas generaciones. Y entonces, al influenciar a nuestros hijos, preguntarnos: ¿qué quiere Dios para la vida de mis hijos? ¿Cómo puedo involucrarme y ejercer influencia y enseñanza en mis hijos? Porque seguramente, hermano, que si usted no influencia a sus hijos, el mundo lo hará. Lamentablemente la sociedad nos ha enseñado que la iglesia está para enseñar una vida espiritual a nuestros hijos y que la escuela está para formar los valores de nuestros hijos. También nos ha enseñado que necesitamos de la psicología para entender mejor
a nuestros hijos y tener distintas técnicas para que ellos conduzcan sus vidas. Ahora, no estoy en contra de la psicología. Sin embargo, ese no es el diseño original de Dios. Se nos ha enseñado que no hace falta congregarnos porque la familia es el ente independiente para construir conocimiento e ideas progresistas en el conocimiento de nuestros hijos. Con todos los datos y las estadísticas que les he dado y el diseño que les estoy contando, que es el diseño de Dios, surge una pregunta y es: ¿qué creen que pasaría si el mandamiento de Dios no es cumplido por nosotros? O que quizás busquemos otros métodos para reemplazar el diseño de Dios. ¿Qué podría pasar? Para entrar en contexto, ¿se recuerdan que les hablé que la primera generación estuvo en el monte Sinaí? ¿Sí? La ley. Esa generación muere en el desierto. Moisés da lo que fue llamado la segunda ley, o sea, Deuteronomio, a la segunda generación. Y el mandato de transferir la ley fue dado de generación a generación. Ahora estamos en Jueces 2, y estamos en una tercera generación. Vamos a ver qué pasó con la generación anterior, o sea, la 2, y qué está pasando con la generación 3. Ahora sí dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Significa que la segunda generación había muerto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron por aflicción. Toda aquella generación, o sea, la segunda generación, había muerto. Ahora nos encontramos con la tercera generación, y esta, la tercera generación que se levantó, no conocía a Jehová. ¿De quién cree que era el culpable? ¿Dónde estuvo que se quebró? En los padres, en la segunda generación. Esta nueva generación no conocía a Jehová y no tenía una conciencia personal del poder de Dios. Jehová era el Dios de sus padres, quien hizo grandes cosas en la generación de sus padres, pero ellos no lo conocían. ¿No creen que sería triste que para sus hijos venir a la iglesia venimos porque sus papás son cristianos, o porque vamos por el Dios de mis papás y no es el Dios de sus hijos? ¿Cómo se sentirían con eso? Y cualquiera podría pensar, sería un poco irracional o extraño que alguien que conozca a Jehová, un Dios personal, real y vivo, lo cambiaría por un Dios falso, producto de la imaginación del hombre. Sin embargo, por naturaleza, cuando los padres no cumplimos nuestra labor, los hijos van a preferir servir a dioses de su propia creación, que apoyen e influyen sus deseos pecaminosos. Esa es la naturaleza humana. Dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Quizás pueden decirme, hermano, pero mis hijos vienen a la iglesia conmigo. Observemos si los dioses paganos de esa época seguirán en nuestra época. ¿Quién era Baal? Ese Baal era el dios que controlaba el clima y la naturaleza para los cananeos, o sea, el dios que hacía llover. Este era el dios
que daba un buen clima para tener buenos cultivos, y para una sociedad agrícola, servir a Baal significaba poder tener riqueza y éxito personal. ¿No le suena que es algo que está pasando ahorita en las nuevas generaciones? Riqueza y éxito personal. ¿Quién era Astarot? Era la diosa del amor, el sexo y la fertilidad. Esta era usualmente honrada por medio de la práctica de rituales sexuales con sacerdotisas prostitutas. En otras palabras, Astarot era la diosa para alcanzar el placer sexual y el amor. ¿No se ha dado cuenta que todos los jóvenes andan buscando con quién enamorarse, con quién casarse y con quién acostarse? De hecho, hay un movimiento ahorita que es el sex matching, que significa que vamos a acostarnos a ver si hacemos match, si somos compatibles. Y si no somos compatibles, pues nos acostamos y gracias por participar y voy a la siguiente a ver si somos compatibles. ¿Le suena parecido? ¿Tendrá sentido? En la historia de Latinoamérica existieron 3 pilares fundamentales, quizás les hará sentido: salud, dinero y amor. De hecho, habían hasta anuncios que salían que les deseaban salud, dinero y amor. ¿Será que eso sigue pasando en nuestras generaciones? A ver, ¿qué es la salud o en qué se ha convertido en nuestras nuevas generaciones? Se ha convertido en la estabilidad mental y paz emocional. Los jóvenes no quieren tener problemas, no quieren enfrentar conflictos, porque afecta su paz mental, su paz emocional. La salud mental, la ansiedad, la depresión, el burnout, es el eje central de nuestras generaciones. Por donde quiera que vaya, estadísticamente, la mayoría de los jóvenes han pasado por ansiedad, por depresión, algún tipo de burnout. Las nuevas generaciones buscan una estabilidad física y emocional. Y hay un pensamiento o una postura de las nuevas generaciones que dice que todos en algún momento de nuestra vida deberíamos de ir a terapia psicológica, porque eso debería de darnos técnicas para vivir mejor nuestra vida. Como dije, no tengo nada en contra de los psicólogos. La psicología bien utilizada puede ser de ayuda, pero ese no es el diseño de Dios. El dinero se ha convertido ahora en flexibilidad financiera o en la libertad geográfica. Yo entiendo que las nuevas generaciones se enfrentan a la inflación acelerada, a salarios estancados, a mercados laborales hipercompetitivos y que se pasa de una estabilidad a modo supervivencia. Sin embargo, cuando los jóvenes buscan la estabilidad financiera, la buscan para muchas razones. Y la primera es nuevas experiencias. Poder viajar, poder subir montañas, ir a un volcán, ir a los lagos. ¿Qué es malo? No es malo. Sin embargo, buscan la autosatisfacción. Y la autosatisfacción no es el modelo de Dios. Buscan la autosatisfacción en conciertos, en viajes, en gastronomía, en todo lo que le dé a ellos esa satisfacción de sentirse plenos. El amor se ha convertido en conexiones digitales, redes de apoyo o amor propio. El concepto de formar un matrimonio ya no existe. Se ha quedado en el pasado. Las nuevas generaciones ya no creen en el diseño del matrimonio. Ya no creen en el diseño de la familia tradicional. De hecho, por eso están lo de los movimientos LGBT, etc. Porque las familias tradicionales ya no son el modelo. Eso era para los viejitos. Eso era antes. Ahora hay que ser open mind, hay que mente abierta. La decisión de casarse o de posponerse a veces se dice que es por decisiones económicas o por desarrollo profesional. Y existe un fuerte enfoque en el desarrollo personal antes de poder cumplir el diseño de Dios. Las nuevas generaciones buscan el éxito profesional, buscan acumular títulos, retrasando su adultez, convirtiéndose en los eternos jóvenes. Jovencitos pequeñitos de 25, 35 y 45 años. Las nuevas generaciones buscan la hipersexualidad. Buscan tener muchas parejas para buscar esa compatibilidad antes de casarse. Y ahora el concepto bíblico de tener hijos pasó a ser los pet parents. Ahora ya no tenemos hijos, sino que tenemos mascotas. Y somos padres de nuestras mascotas. Yo he tenido mascotas y qué bonitos, pero ese no es el diseño de Dios. Suplantamos el diseño original de Dios. Y esto va evolucionando. Y en el hecho que el éxito ya no se mide porque te pudiste casar, ya no se mide por un nivel de autorrealización que tenés una familia.
Ahora se mide por cuántos títulos tenés, se mide por cuántas personas te has acostado, a qué países has visitado, qué nuevas experiencias has tenido. Y hacia ahí vamos. Un éxito de mi cuerpo propio, un futuro propio para mí. Y según las neurociencias, los jóvenes alcanzan su edad madura a los 25. Así que si usted le sigue diciendo hito o hita a su hija de 25, 26 años, hermano, ya no son unos niños, ya no son unos jóvenes, son adultos, son hombres y mujeres. Y hay que tratarlos como tal. Hermano, pero ¿qué va a pasar si los trato así? En el versículo 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. La influencia de los cananeos que ellos permitieron que permaneciera en medio de ellos causó que los influenciaran. Y el resultado de no sacar completamente a estos dioses cananeos fue mucho peor de lo que ellos esperaban, a tal grado que llegaron a olvidar quién era Jehová y empezaron a formarse en base a los valores de los cananeos. Ahora, yo no les estoy diciendo metamos a nuestros hijos a unas burbujas y que desaparezca el mundo, no. Es que el diseño de Dios es pasar los estatutos y las enseñanzas de generación a generación, fundamentarlos en las doctrinas bíblicas. Eso es el diseño de Dios, no es apartarlos, es que ellos estén preparados para lo que les viene, porque un día ninguno de nosotros va a seguir aquí, nadie, y va a ser ellos con Dios. Y cuando la Biblia se refería a los dioses paganos, se refería a ellos como los Baales, y estos Baales significaban que eran los maridos o los dueños. Por tanto, cuando Israel adoraba a los dioses cananeos, básicamente tenían un nuevo dueño. Cuando Jehová decía que Israel le pertenecía, ellos decían: no, los dueños de nosotros son los Baales. No conocían a Dios. Antes se llamaba Baal, Astarot. Ahora tienen otro nombre, pero siguen siendo las mismas influencias. Y las nuevas generaciones siguen cayendo en los mismos pecados. ¿Hasta qué edad la Biblia dice que los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos? ¿Será que la Biblia dice que hay un momento que los padres dejamos de tener autoridad sobre nuestros hijos? Vamos a ver lo que sí dice la Biblia. La Biblia en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Es hasta el matrimonio el momento en el cual nuestros hijos dejan de estar bajo nuestra autoridad directa. Pero ellos ahora entran en una independencia matrimonial. Sin embargo, su responsabilidad y mi responsabilidad como padre no termina ahí. Nuestro trabajo es continuo y se convierte en una labor de estorbar su vida. Así como dice 1 Samuel 3:13, refiriéndose a Elí y a sus hijos. La palabra traducida a estorbar es kajaj. Perdone que no hablo bien griego. Es refrenar, reprender con firmeza, debilitar o contener. Es cierto, quizás sus hijos ya usted no va a agarrar la vara y le va a dar. Es cierto, sus hijos son adultos, pero eso no quita su responsabilidad como padre de refrenar, reprender con firmeza, debilitar o contener. Ahora, usted va a reprender, va a refrenar y va a estorbarle pasando los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, mandó que enseñemos para que los pongamos en práctica. Y hay un ejemplo que me encanta y me dio mucha risa cuando el pastor Edwin lo dijo, es cuando leemos cómo regañó Elí a sus hijos. Y decía: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo he ido todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Que usted agarre a su niño: no, mi amorcito, deja de acostarte con tu novio. No, mi amor, anda en la iglesia. Pobrecita, mi viejo de 30 años. No. ¿Cree usted que es la manera en la que Dios diseñó esto? Mi hermano, pero ya tiene 30 años. Bueno, reclámeselo a él porque él lo diseñó, no fui yo. Nuestro deber es hablar con firmeza, reprender con firmeza,
porque esa es la manera bíblica. Nosotros deberíamos de honrar a nuestro Dios. Es cierto, podemos ser amigos de nuestros hijos. Yo soy amigo de mi hijo, pero por ser amigo de mi hijo no quita mi responsabilidad de papá. Que si mi hijo no cumple los estatutos de Dios, yo debo de corregirlo. Si usted que ve que su hijo se descarría, debe de corregir, porque la responsabilidad es suya, es de cada uno de nosotros. Y así como Jehová trajo juicio contra los hijos de Elí, también trajo juicio con la nueva generación de Israel. Jueces 2:14 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaran, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Ahora, ¿quién de aquí quiere que la mano de Jehová se levante contra sus hijos? Sin pena. ¿Quién quisiera que el juicio de Jehová venga contra sus hijos? Que puede decir, Vladi, pero Dios de amor y misericordioso. Sí, es cierto. Pero Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que ha establecido diseños. Y ahora, ¿por qué al Dios eterno, al Dios del universo, al Dios creador de todo lo que existe, no hacemos lo que Él nos ha ordenado? No hace una recomendación, no es si quieren, es una ordenanza de sus estatutos. Y si bien es cierto que el amor de Dios y su misericordia va más lejos de lo que nosotros podemos tan siquiera imaginar, sin embargo el mandato que Jehová nuestro Dios ha dado es claro, y es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cambiémoslo un poquito. Oye, vista hermosa, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En conclusión, es nuestra responsabilidad como padres enseñar y discipular a nuestros hijos en los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad. No acaba cuando nuestros hijos cumplen 12, 15 o 20, o cuando ya trabajan, o cuando se graduaron de la U, o cuando se casaron. Nuestra responsabilidad es continua y diligente todos los días de nuestras vidas. El mandato de Dios es que seamos estorbo a nuestros hijos adultos y a nuestros nietos, a los hijos de nuestros hijos. A veces esperamos que las nuevas generaciones por ellos mismos vengan y sean atraídos, y usamos esa palabra. Hermano, es que hay que motivarlos, hay que atraerlos. Aquí no es un circo, aquí no es el teatro, no es el cine, ni nada por el estilo. Aquí es donde el cuerpo de Cristo se reúne para alabar al Dios eterno. Dios es un Dios misericordioso, sí, pero Dios es un Dios celoso. Y en la historia de la Biblia que podemos ver, Dios siempre ha puesto a sus enemigos y ha puesto a los otros dioses a sus pies. Y cuando el pueblo de Dios se ha ido y elegido a otros Baales, Dios siempre se levanta en contra de ellos. Es importante entender y comprender que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de juicio. Y es nuestra responsabilidad pasar estas enseñanzas a las nuevas generaciones, porque no somos nosotros el centro de la ecuación, no somos nuestros hijos el centro de la ecuación. El diseño es Dios en el centro, y entonces enseñamos quién es Dios, y entonces cumplimos su diseño, la familia, en una coinonía con la iglesia. Oremos.